desde el aumento del nivel de mundo hasta protogemas en el pase de batalla de manera free to play. Así es, chicos, hace unas cuantas horas ha salido una nueva charla con desarrolladores y nos han mostrado de manera oficial algunas mejoras que tendremos en la versión 5.0, así que el día de hoy las vamos a analizar para llegar a una conclusión de qué tan buenas son estas mejoras, si realmente eran necesarias, y veremos cuáles son las más importantes. Eso sí, todavía no se entusiasmen, no hay un botón de skip, pero yo creo que con lo que veremos el día de hoy, eso ya estará pronto a llegar. Así que sin más dilación, vayamos a la charla con desarrolladores. Muy bien, empezamos con el nivel de mundo 9, que esto ya lo hablé en este canal. De hecho, tengo un video subido donde lo dejaré por aquí por si quieren ir a echarle un vistazo, hablando sobre que tendríamos un aumento de nivel de mundo, que esto es muy bueno. Según veo en esta imagen, y eso también ya lo sabía, no vamos a aumentar el nivel de aventura, nos vamos a quedar en nivel 60, pero el nivel de mundo 9 será desbloqueado a partir del nivel 58. Por consiguiente, la gente que llegue al nivel 58 o los que ya lo hayamos pasado y estemos, por ejemplo, en nivel 60, lo que sí vamos a poder hacer es reclamar 100 protogemas, 2 deseos del permanente y 50.000 de mora, según lo que veo en esta imagen. Bien, otro de los beneficios por subir el nivel de mundo es que, por ejemplo, los materiales de ascensión de personaje, como por ejemplo este de aquí, por vencer a la Regis Bitcrio, ya no va a dar de 2 a 3, sino que como mínimo va a dar 3 y creo que como máximo dará 4, haciendo que subir de nivel a nuestros personajes nos tome menos tiempo en este nivel de mundo. En la 5.0 también hay algo que se va a optimizar, y esto lo quiero mostrar porque me parece muy interesante, y es que los enemigos como los espectros y los nobushis ya nos empezarán a dar más materiales. Esto es una excelente noticia porque con los nobushi, por ejemplo, había un problema muy grande, y es que podía haber momentos donde tú los vencías y no te dejaban absolutamente nada. Y como vemos aquí, esto también será aplicado para los magos del abismo, los guardianes, cazadores y demoledores de las ruinas. Sinceramente creo que ha llegado un poco tarde. Esto creo que le va a beneficiar mucho más a las personas nuevas, es decir, si ya hemos armado una Shogun, una Yaemiko, una Kirara o hasta el mismísimo Scaramouche, esto ya no nos va a servir. Creo que ha llegado muy tarde. Supongo que más vale tarde que nunca. Esta mejora me parece muy interesante, pero me deja con muchas dudas porque ahora podemos localizar y rastrear de mejor manera los objetos típicos para nuestros personajes. Es decir, por ejemplo, vayamos a un personaje que no esté a nivel máximo, por ejemplo Colei, si queremos subirla al nivel 90 nos faltan 60 champiñones, entonces lo que va a aparecer aquí es localizar, conseguir o ir a recolectar. Entonces cuando hagamos esto, se nos mostrará, por ejemplo, en esta parte marcado de azul los champiñones, y una vez que nosotros los recolectemos, esto se borrará y aparecerá otro símbolo en el mapa donde nos muestre dónde hay más. Y no solo eso, es que nos dirá la cantidad de materiales que hay y la cantidad que vamos recolectando para saber cuánto nos falta. Esto es muy bueno, pero deja inútil algunos talentos pasivos, como por ejemplo el talento pasivo de Tighnari, que nos muestra la ubicación de los objetos típicos de Sumeru cercanos en el minimapa, y los deja totalmente inútiles porque esta nueva función es muchísimo mejor, así que veremos qué hace Genshin Impact con esto. Aparte, en la versión 5.0 las etiquetas que podemos poner en el mapa para marcar cosas van a aumentar en 50 más, es decir, podremos tener 250 etiquetas. Bueno, tenemos más buenas noticias, y es que a partir de la 5.0 tenemos más conjuntos de artefactos en el relicario, y viene Recuerdos del Bosque, Sueñosaurios, Pabellón del Desierto, Flor Olvidada del Paraíso, Sueño de la Ninfa, Burukasha, y para sorpresa mía también estará Cazador Fantasmal y Compañía Dorada de Fontaine. Esto es algo muy bueno porque nos permitirá ir farmeando artefactos nuevos, y si necesitamos algunos antiguos solamente tendríamos que ir al relicario y ya estaría. También nos dicen que en la 5.0 el límite de carga en la relajatetera va a aumentar para poder colocar más decoraciones, y el inventario también aumentará. Vamos a ver cómo funciona esto realmente, porque no sé si les pasa también a ustedes, pero cuando estoy en la relajatetera
a pesar de que me dicen que tengo muchísimo espacio, yo veo que tengo miles de decoraciones y solamente poniendo unos 10 ya el juego me dice que no tengo espacio para poner absolutamente nada más, y es algo que a día de hoy no entiendo. Bien, en la 5.0 también nos dicen que cuando querramos usar platos especiales, nos saltará un aviso preguntándonos si realmente queremos hacer eso. Esto básicamente está hecho para que no perdamos algún plato especial de casualidad. E incluso cuando queramos revivir a un personaje, lo primero que se va a seleccionar son los platos de menos estrellas. Así de esta manera, pues los platos más especiales no los consumimos de manera casual. Como vemos aquí, también tenemos un filtrado dentro de las comidas para ir buscando según lo que nos haga falta. Si queremos comida que nos aumente la defensa, el ataque, para recuperar vida, para resucitar, esto va a hacer que la búsqueda sea más sencilla. Y bueno, tenemos unas mejoras mínimas también en el sintetizador, por ejemplo, donde antes de sintetizar la resina concentrada, arriba nos saldrá cuánta resina concentrada tenemos y no nos dejará sintetizar más allá del límite. Recuerden que el límite es 5. Esto está hecho porque, por ejemplo, porque si tú puedes sintetizar como 10 de resina concentrada, el juego te deja hacerlo, pero luego te salta un aviso de que no puedes hacerlo. Entonces es una tontería de que el juego te dé esa opción de poder marcar 10 resinas concentradas cuando no puedes, así que te pondrá el límite. Lo que sí me parece una tontería a día de hoy, y yo soy sincero, es que no se pueda concentrar toda la resina que nosotros se nos dé la gana. Al momento también de poder subir de nivel a nuestras armas, nos saldrá en la interfaz cuántos minerales vamos a recuperar. Es una mejora mínima, pero ahí está. Otra mejora también es que cuando vayamos a la forja y seleccionemos algún mineral, se seleccionará de manera inmediata la cantidad máxima. Sinceramente, llegados a este punto, no sé si son mejoras que realmente necesitábamos, pero son mejoras que ahí están y espero que a alguien le sirva de verdad. También van a mejorar lo que viene siendo la interfaz de nuestro perfil. Nos mostrará ahora cuántos personajes con la amistad máxima tenemos. El registro de la espiral del abismo será más específico y los personajes que podemos mostrar aumentará. Y bueno, aquí hay una mejora que parece que de todas maneras trata de burlarse un poco de nosotros, porque dicen que ellos están conscientes de que hay misiones demasiado largas y tediosas, y cuando tú crees que dirán, entonces ahora tendrán botón de skip, no, lo único que harán es mostrarte un aviso. Te dirán, te harán saber de que esta misión es demasiado larga, que incluso no te dejará hacer otras cosas, entonces solamente te saltará un aviso para que tú decidas si continuar o irte. Así como hay cosas buenas, hay cosas malas. Bien, ahora aquí tenemos esto del pase de batalla. A partir de la 5.0, las misiones semanales que teníamos, como por ejemplo completar 3 peticiones ciudadanas o 3 cacerías, pues van a desaparecer. A cambio de eso nos darán misiones como fortalecer artefactos de 5 estrellas, 30, 60 o 100 niveles. Esto nos dará durante cada rotación del pase de batalla un total de 60 protogemas, 60 de ungüento bendito y 3600 de experiencia para el pase de batalla. Se agradecen las 60 protogemas, me parece muy poco, pero también agradezco lo que viene siendo la experiencia para el pase de batalla. Y gracias a este cambio obtendremos 1.000.000 de mora con la actualización. Y bien, estas serían las mejoras que tendremos en la 5.0. Yo realmente siento que en el livestream nos mostrarán mucho más que esto realmente, porque si ya nos han dicho que estas son las mejoras, no me imagino qué es lo que nos pueden mostrar en el livestream de la 5.0, porque será un livestream de una duración muy grande. Creo que las únicas mejoras que valen realmente la pena con esta charla de desarrolladores es el aumento de nivel de mundo y el hecho de que hayan aumentado el dropeo de materiales de algunos enemigos que realmente hacían falta, aunque esa mejora ha llegado demasiado tarde realmente. Pero bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Déjame en los comentarios qué te parecen estas mejoras. ¿Hay alguna de estas mejoras que, aunque parezcan insignificantes, te ayudarán muchísimo? Házmelo saber. Recuerda dejar un me gusta, suscribirse al canal para más y más, y conmigo va a ser hasta la próxima. Adiós.